El prólogo de Orid, 30 de abril. El santo apóstol Santiago era hijo de Zebedeo y hermano de Juan, uno de los 12 apóstoles. Habiendo sido llamado por el Señor Jesús, Santiago dejó las redes de pesca y a su padre y, junto con Juan, siguió inmediatamente al Señor. Fue uno de los 3 apóstoles a los que el Señor le reveló los mayores secretos, delante de los cuales se transfiguró en el Tabor, y delante de los cuales, antes de su pasión, lloró durante su agonía en el huerto de Getsemaní. Después de haber recibido el Espíritu Santo, predicó el Evangelio en varios lugares y viajó a España. A su regreso de España, los judíos comenzaron a discutir con él sobre las Sagradas Escrituras, pero nadie podía resistir sus argumentos, ni siquiera cierto mago llamado Hermógenes. Hermógenes y su discípulo Felipe fueron derrotados por el poder de la verdad que Santiago predicaba, y ambos fueron bautizados. Entonces los judíos acusaron a Santiago ante Herodes y persuadieron a cierto Josías para que calumniara al apóstol. Josías, al ver la conducta valiente de Santiago y escuchar su clara explicación de la verdad, se arrepintió y creyó en Cristo. Cuando Santiago fue condenado a muerte, ese mismo Josías también fue condenado a muerte. En el camino al suplicio, Josías imploró a Santiago que le perdonara el pecado de la calumnia. Santiago lo abrazó, lo besó y le dijo: «La paz y el perdón sean contigo». Ambos inclinaron las cabezas bajo la espada y fueron decapitados por el Señor, a quien amaban y a quien servían. Santiago padeció en Jerusalén en el año 45. Su cuerpo fue trasladado a España, donde se producen curaciones milagrosas sobre su tumba hasta el día de hoy. San Donato fue obispo de Evira en Albania. Dios le había otorgado el gran don de hacer milagros, por lo que hizo muchos milagros en beneficio de los hombres. Convirtió el agua amarga en dulce, hizo llover durante una sequía, curó a la hija demente del rey y resucitó a un hombre de entre los muertos. Ese difunto había pagado su deuda a cierto acreedor, pero el acreedor sin escrúpulos quería cobrar la deuda por segunda vez, y así, queriendo beneficiarse de la muerte de su deudor, se acercó a su viuda y le exigió que pagara la deuda de inmediato. La viuda lloró y se quejó al obispo. San Donato advirtió al acreedor que esperara al menos que el hombre fuera enterrado, y entonces se discutiría el tema de la deuda. El acreedor siguió reclamando airadamente. Entonces Donato se acercó al muerto, lo tocó y exclamó, entre comillas: «Levántate, hermano, y ocúpate de tu acreedor». El hombre muerto se levantó y con una mirada espantosa miró a su acreedor y le recordó cuándo y dónde había pagado su deuda. También le pidió al acreedor su recibo por escrito. El prestamista, aterrorizado, le entregó el recibo y el cadáver resucitado lo rompió, después de lo cual se acostó otra vez y murió. San Donato descansó serenamente en el Señor en una avanzada vejez y pasó a ocupar una morada junto al Señor en el año 387. Sus reliquias reposan en Evira, Albania, y aún hoy siguen siendo de gran provecho para los fieles. La santa mártir Árgira. Esta neomártir era originaria de Brusa, de padres piadosos. Tan pronto como Árgira se casó con un cristiano, un turco del barrio se enamoró de ella y la invitó a vivir con él. Árgira, que amaba a Cristo, rechazó la vil propuesta de este turco. Enfurecido, aquel la acusó ante el juez, diciendo que ella había abrazado al Islam y que después había renegado. Santa Árgira pasó 15 años sufriendo por Cristo, yendo de juez en juez y de prisión en prisión. Amó a Cristo sobre todas las cosas de este mundo. Finalmente murió en prisión en Constantinopla en el año 1725. Reflexión. Un piadoso padre espiritual yacía en el lecho de muerte. Sus amigos se reunieron a su alrededor y lloraban por él. Ante esto, el anciano se rió 3 veces. Los monjes le preguntaron, entre comillas, «¿De qué te ríes?». El anciano contestó, entre comillas, «Me reí la primera vez porque todos ustedes le temen a la muerte, la segunda porque ninguno de ustedes está preparado para la muerte, y la tercera porque dejo el trabajo para irme al descanso».
Mira cómo muere un justo. No le teme a la muerte, está preparado para la muerte. Él ve que gracias a la muerte pasa de una vida penosa al descanso eterno, cuando el hombre contempla su naturaleza en el estado original del paraíso. Entonces la muerte es antinatural, de la misma manera que el pecado es antinatural. La muerte provino del pecado. Arrepentido y limpio de pecado, el hombre no considera a la muerte una aniquilación, sino la puerta a la vida eterna. Si a veces los justos oraban a Dios para que prolongara su vida terrenal, no era por amor a esta vida o por temor a la muerte, sino únicamente para ganar más tiempo para arrepentirse y limpiarse del pecado, a fin de presentarse ante Dios aún más limpios de sus pecados. Incluso si mostraban miedo ante la muerte, eso no era por miedo a la muerte, sino al juicio de Dios. ¿Cómo será entonces el miedo a la muerte del pecador no arrepentido? Contemplación. Contemplar la ascensión del Señor Jesús. Primero, cómo todas las fuerzas de gravitación de la Tierra fueron incapaces de impedir que el Señor ascendiera. Segundo, cómo por su ascensión el Señor se mostró a sí mismo por encima de las leyes de la naturaleza. Sermón sobre la iluminación de Cristo. Entre comillas, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 14. El santo apóstol Pablo, como todos los demás apóstoles y santos cristianos, enseñaba lo que enseñaba por experiencia personal, porque la fe de Cristo es experiencia y no teoría o sabiduría humana. Incluso Pablo había dormido espiritualmente y había estado muerto espiritualmente mientras se opuso a la fe cristiana, pero él se despertó, se levantó y fue resucitado en el Espíritu e iluminado por Cristo. Se conocía a sí mismo cuando había estado espiritualmente dormido, y cuando despertó y se levantó, y cuando fue resucitado por el Espíritu, y cuando fue iluminado por Cristo. Lo que sabía de sí mismo como cristiano lo aconsejaba a los demás. Como apóstol se veía a sí mismo en una gran luz y creía que todos los demás hombres, si así lo deseaban, pueden ser tan luminosos como él. La luz no era suya sino de Cristo. Suyo era solo el amor por esa luz, que es Cristo. Pero la iluminación de Cristo es necesaria para el hombre tanto al principio como al final, porque sin la iluminación de Cristo el hombre es incapaz de despertar, levantarse o resucitar de entre los muertos, así como después es incapaz por sí mismo de vivir en la fe o de morir en la esperanza. Cristo es necesario tanto en el principio como en el final, así como se necesita la mano del Padre para sacar del agua a un niño que se está ahogando y luego llevarlo a tierra firme, protegiéndolo y evitando que vuelva a hundirse, así también necesitan a Cristo los que se están ahogando en las aguas del pecado. El apóstol Pablo mismo recibió la iluminación de Cristo en el principio en el camino a Damasco y después la recibió de nuevo. La primera iluminación fue su conversión a Cristo y la segunda su confirmación en Cristo. La primera iluminación es la que todos recibimos por el bautismo y la segunda por la fe y el cumplimiento de los mandamientos del Señor. Todos aquellos que no poseen la iluminación de Cristo o que la han tenido y la han perdido están como dormidos, como muertos. Oh amable Señor, despiértanos, levántanos, resucítanos, porque no podemos hacer nada de esto sin ti. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.